La bilirrubina causa el síntoma más identificable de las enfermedades hepáticas, el color amarillo de la piel o ictericia. Su elevación se asocia a enfermedades serias del hígado. Sin embargo, si ve este video hasta el final, podrá entender por qué hay personas que tienen niveles de bilirrubina elevados sin tener ninguna enfermedad hepática. Si es nuevo en este canal, quiero pedirle que se suscriba. Soy el Dr. Alejandro Sosa y esto es Hepatitis TV. La bilirrubina se produce de la degradación de la hemoglobina y de algunas otras proteínas. La hemoglobina es la proteína más importante de los glóbulos rojos y que sirve para transportar el oxígeno. Esta proteína, la hemoglobina, produce una sustancia que se llama M. Este M es catabolizada hasta formar la bilirrubina. La bilirrubina podríamos decir que es un producto de desecho, que no se disuelve fácilmente en agua. Y eso es lo que justamente hace el hígado. Le pone una sustancia adicional que se llama ácido glucurónico que la hace soluble en agua. Y esta es lo que permite entonces que la bilirrubina se disuelva en la bilis y sea transportado por la vía biliar hacia el intestino. Los niveles normales de bilirrubina son menores de 1 miligramo por decilitro. La bilirrubina conjugada representa normalmente menos del 20% del total. En los exámenes habitualmente se reportan los niveles de bilirrubina total y de bilirrubina directa o conjugada. De esta forma se pueden calcular en forma simple el porcentaje de bilirrubina directa. Si es mayor de 20%, entonces hablamos de hiperbilirrubinemia directa o conjugada. Pero antes de hablar de las causas de elevación de bilirrubina, vamos a hablar de sus síntomas. ¿Cuáles son los síntomas de la elevación de bilirrubina? El primer síntoma y el más característico y típico es la ictericia. Ictericia significa la coloración amarilla de la piel y de las escleras, es decir, la parte blanca del ojo, por aumento y depósito de bilirrubina en la piel y en las mucosas. La ictericia se nota cuando hay niveles de bilirrubina en la sangre que son mayores de 2 a 3 miligramos por decilitro. Cuando la elevación de la bilirrubina es de tipo directa o conjugada, se pueden agregar algunos otros síntomas. El primero es la coluria, que es el color oscuro de la orina por eliminación de bilirrubina a través de la vía urinaria. El segundo es la acolia. Este es un síntoma menos frecuente de encontrar, que es el color blanquecino de las deposiciones. Puede haber cansancio o fatigabilidad típico de las enfermedades de tipo colestásico y también puede haber un síntoma que puede llegar a ser muy molesto, que es el prurito o picazón. Veremos ahora cuáles son las causas de elevación de bilirrubina indirecta. La causa más frecuente de elevación de bilirrubina indirecta es el síndrome de Gilbert. El síndrome de Gilbert es un cuadro completamente benigno de origen genético en el cual el hígado tarda más en conjugar la bilirrubina. Sin embargo, no se asocia a consecuencias importantes de salud. La otra causa de elevación de bilirrubina indirecta son las anemias, particularmente las anemias hemolíticas, en las cuales hay una destrucción acelerada de los glóbulos rojos y por lo tanto hay mayor producción de hemoglobina. Y si ustedes recuerdan, la hemoglobina es el precursor del grupo M, que a su vez es el que produce la bilirrubina. Por lo tanto, si tenemos más cantidad de hemoglobina libre, vamos a tener niveles de bilirrubina indirecta elevados. Ahora, ¿cuáles son las causas de elevación de bilirrubina directa? La bilirrubina directa se eleva cuando hay una dificultad del hígado para eliminar esta bilirrubina y se acompaña habitualmente de elevaciones simultáneas de GGT o gamma-glutamil transpeptidasa y de otra enzima llamada fosfatasas alcalinas. En la descripción de este video pueden encontrar links a videos acerca de las fosfatasas alcalinas y de la GGT. Esta elevación de bilirrubina directa puede ocurrir por muchas causas, las que se pueden dividir en causas hepáticas propiamente tal o posthepáticas u obstructivas. Dentro de las causas hepáticas, cualquier enfermedad del hígado que cause inflamación importante o que cause un daño relevante puede producir elevación de la bilirrubina directa. Entre ellas están hepatitis aguda por virus A, B o C, mononucleosis, hepatitis por medicamentos o hepatitis por alcohol, hepatitis autoinmune, colangitis biliar primaria y propiamente tal la cirrosis hepática.
El segundo grupo de causas de elevación de la bilirrubina directa es por obstrucción de la vía biliar. En estos casos hay un cálculo, por ejemplo, de la vesícula que se va hacia el colédoco y produce una obstrucción elevando los niveles de bilirrubina directa, y el mismo mecanismo puede verse cuando hay un tumor, por ejemplo, del páncreas o de la propia vía biliar que obstruye la salida de bilis desde el hígado hacia el intestino. Si esta explicación le ha ayudado, por favor, suscríbase al canal, active la campanita y si le han quedado dudas, deje un comentario o alguna pregunta y trataré de contestarle lo antes posible. Muchas gracias.